Muy buenas amigos de Trading Pro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a arrancar este vídeo donde vamos a analizar una de las grandes preguntas del mundo de la inversión. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en vivienda o invertir en bolsa? Bueno, en primer lugar decir, esto es una salvedad, pero creo que es importante recordarlo, que no hay una respuesta clara. Todo dependerá del perfil de inversor, que a su vez dependerá de variables como la escala temporal, esto es importantísimo, la aversión al riesgo, a la volatilidad, también los conocimientos financieros, es muy importante, y por supuesto la situación patrimonial. Una vez tengamos claro el perfil de inversor, pues estudiando esas variables, decidiremos si somos más conservadores, más arriesgados, pues qué escala temporal tenemos y por tanto cómo diversificar nuestro portfolio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no va a entrar ahora mismo en este capítulo a analizar el perfil de inversor, es un Trading Pro, pues ya hemos escrito ríos de tinta sobre esto. Vamos a ver realmente qué tiene más ventajas e inconvenientes, por supuesto, una inversión en agregado, una inversión en real estate o en bolsa. Pero antes de todo vamos a escuchar a uno de los referentes en este mundo, que es el oráculo de Omaha, Warren Buffett, a hablar precisamente sobre este tema. También menciona a Charlie Munger. Os hago spoiler, creo que es evidente lo que él prefiere, pero escuchémoslo y luego lo analizamos dentro del vídeo. Bueno, en lo que respecta a bienes raíces, es mucho más difícil que las acciones en términos de negociación de acuerdos, tiempo invertido, la participación de múltiples partes en la propiedad. Usualmente, cuando los bienes raíces tienen problemas, descubres que estás tratando con más que el titular del capital. Pero ha habido ocasiones en las que grandes cantidades de bienes raíces han cambiado de manos a precios de ganga, pero usualmente las acciones eran más baratas y eran mucho más fáciles de manejar. Así que Charlie hizo más bienes raíces. A Charlie le gustaban las transacciones de bienes raíces. Y de hecho hizo un buen número de ellas en los últimos 5 años de su vida. Pero él estaba jugando un juego, entonces, y era un juego interesante para él. Pero creo que si le hubieras pedido que eligiera cuando tenía 21 años y tuviera que estar exclusivamente en acciones el resto de su vida, o en bienes raíces el resto de su vida, habría elegido acciones en el segundo. Hay muchas más oportunidades, al menos en los Estados Unidos. Hay muchas más oportunidades que se presentan en el mercado de valores que en bienes raíces. Y en bienes raíces estás usualmente tratando con un solo propietario o una familia que posee tal vez una gran propiedad que han tenido mucho tiempo. Tal vez han pedido demasiado dinero prestado contra ella. Tal vez las tendencias de población están en su contra. Pero para ellos es una decisión enorme. Cuando caminas hacia la Bolsa de Valores de Nueva York, puedes hacer negocios por miles de millones de dólares de forma totalmente anónima. Y puedes hacerlo allí en 5 minutos. Y las transacciones están completas cuando están completas. En bienes raíces, cuando haces un gran trato con un prestamista en dificultades, sabes, cuando firmas el trato, entonces entras en otra fase. Quiero decir, entonces la gente comienza a negociar más cosas y más cosas. Y es un juego completamente diferente y a un tipo diferente de persona. Hasta cierto punto, le gusta el juego. Nosotros hicimos algunos tratos de bienes raíces que se nos presentaron en 2008 y 2009. Pero mira, la cantidad de tiempo que nos tomarían comparado con hacer algo inteligente y probablemente mejor. En valores, simplemente no había comparación. Quiero decir, en un trato de bienes raíces, cada oración es tan importante para la persona. Y en acciones, si alguien necesita vender 20.000 acciones de Berkshire o algo así, y nos llaman cuando el precio es correcto, se hace en 5 segundos. Y se cierra todo el tiempo. Bueno, creo que era evidente lo que iba a decir.
Warren Buffett, una persona que a través de la inversión en acciones ha obtenido una rentabilidad del 19,9% anual. Esto es brutal, es decir, en los 60 años de carrera pues ha hecho más de 500.000% de rentabilidad, algo que con vivienda hubiera sido prácticamente imposible. Además es curioso, ¿no? Como la de Charlie Munger, que en los últimos años pues él sí que hizo operaciones de real estate, lo comenta con bastante gracia, pero anecdótico esa historia de, oye Charlie, si hubieras tenido que decidir solo invertir en vivienda o solo invertir en acciones con 21 años, ¿qué hubieras elegido? Y prácticamente sin pasar segundos responde contundentemente que en acciones y explica un poco las ventajas, cosa que vamos a analizar ahora en detalle, ¿no? Pero antes de todo vamos a ver un par de imágenes. Esta primera la ponemos en pantalla. Fijaos qué interesante, la gente más rica y a priori con más conocimientos financieros, esto no tiene por qué ser necesariamente así, pero bueno, vamos a generalizar. Fijaos cómo invierte sobre todo en renta variable. Bien, luego comentaremos el por qué, es normal, desde mi punto de vista tiene más ventajas, incluso para cualquier tipo de perfil, pero es curiosa esta distribución, ¿no? Gente con más educación financiera tiende a irse a renta variable, activos financieros, gente con menos capacidad de riqueza, ¿no? Y por tanto, a priori, ¿no? Con menos educación financiera, creo que está correlacionada a esas variables, pues tiende a invertir más en ladrillo. Bueno, pues esto, insisto, tiene varias explicaciones, pero desde luego creo que es una clara. Esto también se ve en Europa. Países con más educación financiera pues son menos propietarios de vivienda y pues regiones con menos educación financiera tienden a invertir más en ladrillo, ¿no? Quizá una inversión que requiera pues de menos estudios y que todo el mundo puede tocar, es tangible, es un activo real y por lo tanto como da más seguridad, ¿no? En muchas ocasiones hasta se ha vendido que la bolsa es un casino. Fijaos qué barbaridad, ¿no? Y fijaos en esta segunda imagen, creo que también es muy interesante, como sobre todo en países con pues, plazas que a priori hayan tenido pues mucha formación y mucha pues también educación bursátil, invierten muchísimo más en bolsa que otros países donde bueno, hay cierta ignorancia financiera. Fijaos el caso de Estados Unidos, ¿no? Creo que es el ejemplo más paradigmático, donde la inversión en términos relativos en bolsa es brutal, de hecho, bueno, pues muy superior a lo que vemos, por ejemplo, en Hispanoamérica, en España, por supuesto. Hay ciertas plazas en Europa donde también pues es muy alta, como Reino Unido, pero es tremendo, ¿no? Es decir, la conclusión de todo es que cuando más educación económica, financiera, bursátil tiene uno, pues más tiende a ponderar la inversión en acciones frente a la inversión en vivienda, ¿no? Pero vamos a ver las ventajas e inconvenientes, si os parece, de cada uno de los productos. Empecemos por el real estate. Vamos a centrarnos en la inversión en ladrillo, aunque ya sabéis que hay otras formas de invertir en vivienda, como puede ser las OCIMIS o los REITs, pero bueno, vamos a ver las ventajas que puede tener. Evidentemente, ingresos estables, pues a través de ese cupón que ofrece con el alquiler, y esto pues mucha gente para ellos es un beneficio tremendo, ya que les da seguridad y una fuente de renta, ¿no? Evidentemente es muy importante para una gran parte de la población, que es lo que busca, ¿no? También te protege de la inflación, es más que evidente, en términos reales suele dar en términos agregados, una rentabilidad más o menos del 3%, es decir, cubre la inflación y además genera una rentabilidad, que es el alquiler, aproximadamente entre el 2 y el 3%. Esto varía evidentemente en función de cada país, y aparte tiene baja correlación con el mercado de bonos y renta variable, o por lo menos menos correlación con el ciclo económico. Es verdad que en momentos de recesión podemos ver cierta deflación de precios, momentos de auge podemos ver cierta inflación de precios, pero no tan correlacionado como puede ser, insisto, los activos financieros, y esto pues es una gran ventaja a la hora de construir portfolios. Y sobre todo, desde mi punto de vista, una gran ventaja, como lo hemos comentado antes, es que no requiere tantos conocimientos financieros. La gente entiende muy bien lo que es comprar una casa, pues en función del barrio, lo que se puede revalorizar, lo que ofrece un alquiler, y hay como más información sencilla de digerir para un pues, ciudadano medio, ¿no? Y esto es una gran ventaja, así como la volatilidad. Es verdad que la vivienda, pues si existiera un gráfico realmente de cómo se varía el precio de la vivienda, pues de forma diaria, como sí lo existe de la bolsa de los bonos, pues cambiaría mucho la cosa, pero al no haberlo, pues mucha gente está mucha más tranquila con esta inversión a largo plazo, ¿no? Y por supuesto la gran ventaja, y la dejo para el final, es la posibilidad de hipotecarte, es decir, deuda entre comillas barata. Los bancos ofrecen pues
préstamos mucho más acomodaticios para comprar vivienda por la existencia de colateral que, por ejemplo, para invertir en bolsa, ¿no? Es verdad que hay apalancamiento también para bolsa, pero quizás sea pues menos beneficioso, ¿no? Para el deudor, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de bueno, pues comprar un activo de mucho dinero poniendo poco entrante y el resto pues deuda, además a buen precio, evidentemente es una ventaja brutal, ¿no? Y los inconvenientes no son pocos, ¿eh? El claro es la iliquidez. Esto en comparación, evidentemente, con, por ejemplo, la renta variable. Toda inversión, esto hay que decirlo, es coste de oportunidad. Si tú inviertes en ladrillo, estás dejando de invertir en renta variable y viceversa. Por lo tanto, siempre hay que medir ventajas e inconvenientes en términos comparativos, ¿no? La vivienda es mucho menos líquida que las acciones y aparte, por ejemplo, si tú quieres, compras una casa, un chalet, un piso, y quieres liquidar una habitación, no puedes. Oye, no puedes vender solo el 4% de la inversión. O lo vendes todo o no lo vendes nada. Esto con REITs y con SOCIMIS evidentemente no sucede, pero bueno, una ventaja evidentemente de la renta variable frente al ladrillo. Aparte de la liquidez, la posibilidad de vender solo una parte de la inversión, ¿no? La carga fiscal, esto es brutal. Una diferencia abismal entre una y otra. A la hora de comprar vivienda es muy alta, muy alta, alrededor del 10% del valor más o menos del total de la vivienda son impuestos, y esto no sucede evidentemente con la renta variable, sea a través de acciones, fondos de inversión, ETFs. Por lo tanto, la carga fiscal, que hay que recuperarla, ¿no? Es un coste a la inversión, es mucho más gravosa en la vivienda, ¿no? Aparte, si hablamos del ladrillo, no hay la opción del interés compuesto. A ti te dan un alquiler, lo tienes que tributar y no lo puedes reinvertir en esa, bueno, puedes hacer una reforma, etcétera, etcétera, pero no lo puedes reinvertir en la propia vivienda. En cambio, por ejemplo, haciendo una inversión, aunque sea pasiva o activa, si puedes reinvertir ascendidos y aprovecharte el interés compuesto. Esto en términos, es pensar en términos no lineales, sino exponenciales y evidentemente es mucho más beneficioso. Creo que yo te aconsejo a todo el mundo siempre tratar de aprovecharse de interés compuesto, ¿no? Bueno, evidentemente esto es una fuerte ventaja de la renta variable. Ojo, con REITs y SOCIMIS también podrías hacer interés compuesto, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la inversión en ladrillo, que es donde creo que se centra sobre todo el mundo, ¿no? Riesgo político, lo tienes con vivienda, no lo tienes con la inversión en bolsa, es decir, te pueden expropiar una casa, ¿no? Por ejemplo, o que eres un propietario de mucha vivienda y eso cambia un poco en función de la política, es decir, siempre estás un poco atento a los sucesos políticos de unos y de otros, ¿verdad? Y esa intranquilidad evidentemente también hay que pagarla, ¿no? También hay una necesidad de entrada muy dura cuando compras vivienda, porque el valor es muy alto, entonces muchas personas que no tienen ahorros, pues a pesar de que te puedan dar un 80% de hipoteca, pues ese 20% más el 10% de impuestos, pues no lo tiene y pues limita mucho a una gran parte de la población. También tiene un TER muy alto, esto es la comisión de entrada, ¿verdad? En renta variable es casi nulo, sobre todo a través de productos a día de hoy como los ETFs, prácticamente no tienen comisión. Sin embargo, en vivienda sí es muy alto, ¿no? El coste anual, digamos, ¿no? Pues IBI, basuras, ¿verdad? Comunidad, derramas, pues evidentemente esto suma muchísimo más que el TER, evidentemente, de comprar un ETF, por ejemplo, del MSCI World o S&P 500, ¿no? La comisión de inmobiliarias es que lo compras a través del market maker, también es otro coste que hay que poner, que no lo tiene, en este caso, la inversión en renta variable y luego la tributación, aunque esto depende de cada país. En España, por ejemplo, ya sabéis que tributas por la base del ahorro, ¿verdad? Y bueno, pues esto puede tener ciertas ventajas, aunque depende, insisto, si lo estáis viendo desde España o desde Latinoamérica, cambia mucho esa tributación, pero tampoco suele ser beneficiosa para la vivienda, ¿no? Y luego que evidentemente, en términos de rentabilidad, ha tenido pues menos performance que la bolsa. Insisto, esto es agregado, más o menos la vivienda deja una rentabilidad real del 3%, descontada inflación, y por ejemplo el S&P 500 lo ha dejado cercano al 8%, casi el doble. Bien, aunque insisto aquí dependerá también de cada región. Como veis, las desventajas, pues aquí empezamos a ver muy importantes, no solo en términos de rentabilidad, sino de liquidez, que esto es crucial, también riesgo político, no hemos hablado de la ocupación, pero que es otro factor que puede tener también su peso, el mayor coste, tanto de TER como de impuestos, es decir, hay mucha mayor desventaja, ¿no? Es una desventaja, insisto, que ha creado la regulación en muchos casos, pero al fin y al cabo hay que valorarla.
como digo, es coste de oportunidad toda inversión y, insisto, ahora lo pondremos también en imágenes, también tenemos un artículo abajo en el link en la caja de comentarios para que lo podáis leer, pero desde luego pues las ventajas empiezan a sobrevolar, ¿verdad? Y pues en esta comparación ya empieza a aparecer algo mejor la renta variable bolsa a largo plazo, que no es un casino, frente a la vivienda. Y demos la vuelta a la moneda, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la renta variable sobre la vivienda? Pues en primer lugar es la alta liquidez. Para mí esto es crucial, es importantísimo, poder vender en cualquier momento, ¿verdad? La inversión. Es verdad que liquidez en términos de deshacerse del activo, no de tener un perjuicio en precio, porque la bolsa es más volátil, pero sí hablamos en términos de liquidez de, oye, me puedes hacer de la inversión cambiarlo por fiat en cualquier momento, ¿no? Menor gestión, esto lo decía el propio Warren Buffett, es mucho más complicado lidiar con propietarios que, oye, compras acciones, esto es mucho más sencillo y requiere mucho menos tiempo y más conocimientos, ojo, también tiene retornos históricos más altos, ya lo hemos comentado, o sea, es decir, tiene más liquidez y más performance. Esto es muy difícil verlo en la inversión, muy complicado, ¿no? Diversificación, pues oye, con las acciones puedes diversificar por sectores, por regiones, cosa que la vivienda no lo puedes hacer. Oye, tú compras una casa en España, pues estás totalmente ligado al ciclo económico de España, al riesgo político de España y por lo tanto no puedes diversificar, tienes todos los huevos, por decirlo de alguna manera, en la misma cesta, ¿no? Interés compuesto, esto es crucial también. Y para mí es una cosa más importante. Tú en bolsa por lo general puedes reinvertir los dividendos, las ganancias y crear ese interés compuesto, ¿no? Esto te acerca mucho a la libertad financiera desde mi punto de vista más fácil de conseguir evidentemente con la bolsa, ¿no? También tiene mejor fiscalidad, esto es crucial. Repito, esto hablo sobre todo del caso de España, aunque en general es así. La bolsa frente a la vivienda tiene bastante mejor fiscalidad y es un coste que tenemos que tener todos claro antes de invertir en uno u otro, pues es muy difícil de cobrar un 10%, no es sencillo y bueno, pues es algo que tenemos que todos que valorar. Y luego la seguridad, hemos comentado antes que una vivienda pues puede ser expropiada, te la pueden ocupar, puede haber robos, incendios, entonces si quieres cubrirte eso hay que pagar también un seguro, entonces tiene esos inconvenientes que son importantes. Ahora bien, hemos dicho esas ventajas iniciales como el hecho de que requiere menos conocimientos, pero si uno ya se ha formado y entiende lo que es la bolsa, que no es un casino, que a largo plazo no tiene prácticamente riesgos, ¿no? A más de 10 años prácticamente, si inviertes a través de inversión indexada, donde los índices son darwinianos, es decir, coges la mejor fotografía de cualquier economía, prácticamente eliminas la volatilidad y vas a tener un rendimiento posiblemente mayor que con la vivienda, ¿no? Si entendemos todo esto, que son conocimientos más o menos básicos, las que hay que leer, hay que estudiar sobre ello, seguramente muchos que tienen pues una escala temporal de más de 10 años elegirán casi con total seguridad las acciones, ¿no? Ahora bien, está bien la vivienda para diversificar, yo hablo como inversión, no como primera vivienda, eso sería otro debate, pero quiero también que me comentáis vosotros vuestras opiniones, ¿no? Si creéis que es mejor lo uno, lo otro, para qué tipo de perfiles y por supuesto quiero acompañar todo este pequeño estudio que hemos hecho, pues muy superficial, donde es ahí en el artículo, en el ensayo que hemos puesto, donde comparamos y ponemos pues más ordenadas las ventajas y los inconvenientes de otro, para que uno lo pueda tener también por escrito y tomar una decisión responsable, consciente y coherente, ¿no? Os mando un abrazo como siempre, que paséis muy buena tarde. Economía, actualidad, entrevistas y análisis de mercados. En Trading Pro hablamos claro. Cada día te traemos las últimas noticias económicas y toda la actualidad de los mercados explicadas con detalle. Hablamos de mercados, política monetaria, inflación, macroeconomía. Entrevistamos a los mayores expertos del sector financiero. Escuchamos múltiples opiniones y te damos las herramientas para poder entender y anticipar lo que viene. Porque si quieres estar informado de lo que mueve los mercados, este canal es para ti. Trading Pro, tu punto de referencia en economía y finanzas. Suscríbete hoy, empieza a ver el panorama completo y no lo olvides, la educación financiera cambia vidas.